Nosotros tenemos un sistema, vamos a plantear aquí quizás, sí, un sistema como este, ubicarlo por acá. Nosotros vamos a tener, voy a dibujar aquí un pórtico sencillo, simplemente para tener una referencia en ese caso. Bueno, de hecho, vamos a colocarlo aquí de una vez, lo que sería el sistema de viga. Y bueno, lo colocamos por acá y vamos haciendo nuestro esquema. Bien. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero para que esto se vea mejor. Y vamos a hacer algunos niveles. Vamos a colocarlo por acá. Siempre con la referencia de este primer punto. Me apoyo un poco en esto. Bueno, vamos a ir haciendo nuestras vigas. Y explico esto porque quiero partir de aquí para que se entienda la filosofía del sistema, obviamente, de pórticos resistentes a momento. Y vamos a dibujar quizás una columna más. Pudiéramos dibujar por lo menos una columna más. Bien. Trataremos de hacer una clase entonces como esta. Este sería nuestro escenario, en principio. Estamos hablando de un sistema, repito, de pórtico resistente a momento. Vamos a colocar aquí los empotramientos. Entonces, vamos a partir primero de lo básico. Lo básico. Vamos a poner incluso aquí 1. Estamos hablando de que vigas y columnas, ambas, deben ser sistemas de alta ductilidad. Estamos hablando de que sus secciones tienen que ser de alta ductilidad. ¿Por qué de alta ductilidad? Porque no podemos pretender que el sistema logre ser dúctil si sus partes no son dúctiles. Cuando nosotros vamos clasificando un sistema de alta ductilidad, ¿qué conlleva un sistema de alta ductilidad? A nivel de las secciones. Control del pandeo local. Eso sería un primer punto. Vamos a controlar la esbeltez de alas y almas. Estamos hablando de alas y el alma del perfil. Y también conlleva, un poco más abajo, lo que sería el control del pandeo lateral torsional. Control del pandeo lateral torsional. Esto es lo que veíamos nosotros en la presentación. Voy a colocarlo aquí para que nos quede como una clase. Acá, en esta parte de control de pandeo local, veíamos unas relaciones para las alas, unas relaciones para el caso del alma, donde teníamos que cumplir con ese valor, digamos, no pasar ese valor máximo para que la sección sea suficientemente dúctil. Implica que pueda incursionar de forma estable en el rango elástico y además aguante muchos ciclos. Eso es lo que la diferencia de una sección de moderada ductilidad. Una sección de moderada ductilidad, así como su nombre lo dice, es dúctil, pero no soporta tantos ciclos. Y en el caso del pandeo lateral torsional, lo que controlábamos era la longitud no soportada. Esa longitud LB, que sabíamos que dentro del gráfico de la resistencia a flexión, que parte siempre desarrollando momento plástico, luego hay una parte de una recta y luego viene una parte curva. Bueno, sabemos que todo este es el rango plástico y ese límite, esa longitud no arriostrada, debe estar prácticamente dentro de la zona plástica. De hecho, el límite es que esa longitud sea menor o igual a 0.086, el radio de giro menor, multiplicado por el módulo de elasticidad entre F. Entonces, bueno, eso lo podemos, repito, revisar ahora con la presentación, pero estoy tratando de hacer algo conceptual. Debemos alcanzar naturalmente el momento plástico, esto es momento longitud en la sección de la viga, incluso la columna,
Porque si nosotros no somos capaces de garantizar que la viga y la columna alcancen el momento plástico, sería incongruente pensar que entonces en las vigas se van a generar rótulas plásticas. Si no se desarrolla la plasticidad, no habrá rótula plástica. Y aquí vamos a otro escenario. Obviamente el mecanismo ideal es que se formen rótulas plásticas en las vigas y las columnas prácticamente permanezcan en el rango elástico. Ese es el concepto y la filosofía del sistema SMF. Se presenta incluso a veces cedencia en la base de las columnas, una cedencia dúctil, pero principalmente la falla está concentrada en las vigas. Es usual que de repente veamos algunas fallas localizadas en columnas, pero no en la misma cantidad de las fallas de las vigas. Y en secuencia, primero deberían formarse las fallas en las vigas antes que las columnas. Entonces, este mecanismo, para que esto ocurra, vamos a seguir generándolo, para que este mecanismo ocurra, yo debo garantizar varias cosas. Debo garantizar un criterio, como le llamamos, de columna fuerte, viga débil. La columna debe ser más resistente que la viga. Por otra parte, además del criterio columna fuerte, viga débil, yo debo garantizar una serie de cosas. Por ejemplo, cosa que veremos más adelante, el diseño adecuado de la conexión. Debo tener, en este caso, conexiones precalificadas a momento, cosa que veremos luego. Conexiones precalificadas a momento. Debo también establecer otra cosa. Lo voy a poner por aquí abajo para que me sirva. Debo tener un debido control, debo controlar la falla en lo que conocemos es la zona del panel. En la zona del panel, que ya lo vamos a ver con más detalle. Porque al final, esto que estamos viendo nosotros acá no es un punto. Esto tiene una dimensión. Es decir, cuando yo me traslado para acá y voy a dibujar aquí una columna, voy a dibujar esta columna aquí, y bueno, de alguna manera también proyecto lo que sería la posible viga. Claro, no son líneas. Estamos hablando de que estas cosas tienen una dimensión. Y al final la viga se conectará a la columna. Voy a dibujarla aquí de una manera fácil. Y existirá una fuerza. Ahora sí, está todo de poner. Aquí va a existir una fuerza importante que se va a generar prácticamente en el centroide de estas alas. Y esa fuerza que se va a generar, que en muchos casos la hemos llamado FFU, terminará impactando en esta zona interna, que repito, es la zona que llamamos zona del panel. De hecho, dentro de la explicación de lo que fueron los sistemas estructurales, hubo hasta un vídeo de cómo se generaba la rótula plástica. Evidentemente aquí estaría la rótula plástica, por ejemplo. Esto es lo que conocemos como una distancia SH, que es la distancia desde la rótula plástica a la cara de la columna. Obviamente aquí, por decir algo, está lo que conocemos el MPR, también está el corte, en fin. Hay toda una serie de fuerzas que se trasladan y conocemos que aquí en la cara de la columna se produce el momento MF. Y que el momento MF entre esta altura efectiva, que suele ser prácticamente la altura del perfil menos T sub F, porque le restamos la mitad del ala de arriba y la mitad del ala de abajo, esa es más o menos la altura efectiva, produce esta serie de fuerzas que conllevan a que yo deba incorporar planchas de continuidad o placas de continuidad, como ustedes lo quieran llamar. Placas de continuidad para evitar una falla concentrada, una falla local indeseable y frágil en la columna.
Pero además, estas fuerzas son tan grandes que necesita la columna de planchas adosadas al alma. Es decir, una plancha que si ahora lo dibujamos en horizontal, yo tendría el ala, tendría el alma, tendría el ala y justo acá yo incorporaría de cada lado, por eso se llaman las dobles planchas, planchas que terminan reforzando el alma para que resista estas fuerzas tan grandes. Por eso todas las verificaciones que hemos planteado. Primero, que la viga sea dúctil, pandeo local, pandeo lateral torsional. Eso implica que a esta viga, si lo dibujara ahora pensando en un sistema 3D, debería tener elementos transversales que son como una especie de vigas secundarias que le acortan la luz para garantizar este LV, siendo LV entonces la distancia entre soportes laterales. Ya tendríamos ese control. La columna también debe ser suficientemente dúctil, por lo tanto también cuidamos el pandeo local. Por otra parte, establecemos el criterio con una fuerte y viga débil y eso parte entonces de la filosofía de suponer que en la viga, en sus extremos, se forma la rótula plástica, que esos momentos se trasladan a la columna y entonces generan esta situación de chequeo de la columna ante cargas concentradas para definir las planchas de continuidad que estarían a nivel de las alas y lo que es la doble plancha de la zona del panel. En eso se concentró el ejemplo que nosotros hicimos en ETAPS y que además se comprobó en MATCAD. Fuimos haciendo cosas, fuimos demostrando incluso lo que era capaz de hacer el ETAPS, que además no sabemos que en el ETAP no se puede definir el SH porque el SH lo asume como cero, que no contempla el corte gravitacional, demostramos que cuando colocábamos esos valores como cero, el valor que obteníamos era prácticamente el del programa, y toda esta información nos los reporta el ETAP. Además, hay un parámetro súper interesante que debemos tomar en cuenta, que es la revisión. Voy a ponerlo aquí, la revisión especial de la columna. Evidentemente, y voy a ir guardando esto para que esto se entienda, cuando nosotros planteamos la revisión de la columna, y fíjense este caso, ¿cuál será la fuerza axial? E sub U, que llegará a la columna para cuando en las vigas se forman todas estas rótulas plásticas. Imaginemos el escenario. El momento que nosotros tenemos en un análisis no es ni de cerca el momento que asumimos es el que está en la rótula plástica. Y vamos a hacer un análisis interesante de esto. Voy a guardar esta imagen, voy a poner en hoja 1. Quiero mostrarles el porqué del factor de amplificación sísmica. Bien, vamos a hacer uno nuevo, simplemente para que esto se entienda y podamos captar la idea real antes de pasar a cualquier software y entender, repito, lo que estamos haciendo. Fíjense, esta es la columna cualquiera, y voy a dibujar la viga. Voy a dibujar por aquí la viga. Bueno, voy a tratar de hacer un esquema bastante generoso para que me quepa, ¿no? Voy a poner la viga por acá. Bien. Cuando nosotros tenemos un modelo en un software, cualquiera, ETAPS, para nosotros, primero hay que estar claro que son líneas, ¿no? Eso como primer lugar. De hecho, si lo ponemos realmente como nosotros lo modelamos, en principio pensaríamos que para nosotros son elementos lineales. De alguna manera, todo esto va a los ejes. El tamaño para nosotros en este caso es una perspectiva porque no deja de ser un modelo lineal. Entonces, cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, la viga, recordemos que aquí habrá un diagrama de momento
Esta será, por decir algo, el momento último. Fíjense qué interesante. Voy aquí a continuar con este diagrama por acá. Ejemplo. Nosotros hacemos una revisión. ¿Cuál es? Que el momento último entre phi m sub n sea menor o igual a 1. Este phi, en este caso, para flexión lo asociamos a 0,90. Por lo tanto, pudiéramos decir que el momento último debería ser menor o igual a 0,90 del momento nominal. Esa es la primera premisa. Si nosotros lográramos esto, significa que el perfil está al límite. Primero pensemos eso, está al límite. Pero usualmente estas relaciones demanda-capacidad, uno hasta por un tema de seguridad, bueno, ellas pueden estar al 0,90, 0,95. Vamos a partir de que en un análisis que hicimos en un programa, la relación demanda-capacidad, ejemplo, nos dio 0,95. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Implicaría que el momento último es 0,95 de la capacidad. Eso implica que el momento último es 0,95 de 0,90 mn. Fíjense el caso. Y si yo multiplico, bueno, lo hago yo por acá, si yo multiplico 0,90 por 0,95, bueno, lo hago yo rápido por acá, 0,90 por 0,95, por decir algo, esto me da 0,855. Entonces, volviendo al caso, el momento último es 0,855 mn. Fíjense, repito este ejercicio. ¿Quién es mn? Mn es el módulo plástico por Fy. Por lo tanto, si me vuelvo para acá, el momento último estaría siendo redondeado 0,85 el módulo plástico por Fy. O sea, esta es más o menos el momento contra el que nosotros estamos diseñando cuando la relación demanda-capacidad está a un 95%. Pero ¿qué es lo que dice la norma para el sistema SMF? Considere la rótula plástica. Aquí hay MPR, ¿verdad? Considere que aquí actúa un cortante. Si este momento va para acá, este momento va para acá, los momentos están en sentido horario, el corte iría en sentido antihorario. ¿Cuál sería el momento proyectado? Lo que llamamos el momento P sub R asterisco. Ese momento PR asterisco sería el momento MPR de la rótula más el corte que estaría actuando aquí, vamos a decir el corte B sub U, vamos a ponerlo así si se quiere, ¿por quién? Por todo este brazo. Y este brazo es SH, que es la distancia a la rótula plástica, más la mitad de la columna, que la llamamos D sub C entre 2. Sería más D sub C medio. Bien. Vuelvo a escribir esto, MPR asterisco. Esto es 1.1 RY Z por FY y que se suma a este corte por todo este brazo. Eso es más o menos el desarrollo. Si el acero es A36, un acero típico, el RY vale 1.5. Pasándome para acá para la izquierda para tener espacio, el momento MPR asterisco, fíjense 1.1 por 1.5 que nos da 1.65, Z por FY, más el corte
que vuelve a multiplicar ese H más D sub C medio. Bien. Ese es para que vayan teniendo un poco el escenario real. El escenario real. Esto, sin lugar a dudas, da un aporte importante. Porque el corte último, ¿cómo se saca? El corte último es igual al corte gravitacional más 2 veces MPR entre LH, siendo LH la distancia entre rótulas plásticas. Por lo tanto, aquí vuelve a entrar el parámetro MPR. Si nosotros seguimos desarrollando toda esta expresión, que se va haciendo cada vez más complicada, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más complicada, porque además podemos incluso hasta agrupar el término MPR. Nosotros podemos llegar a valores. Hagan el ejercicio para que vean. Esto puede llegar a ser por lo menos 2 veces el módulo plástico por FY. Es como si esto sumara, ejemplo, 0,35 Z por FY. Si hacemos el ejercicio y vemos cuánto es el aporte de este momento adicional y se lo sumamos a la parte izquierda, en muchos casos esto llega a ser un valor por lo menos de 2 veces. Entonces, si la columna tiene que ser más resistente que la viga, implicaría que la columna tiene que soportar que la viga le transmita 2 veces el módulo plástico por el FY de la viga, obviamente, en este caso el Z sub B de la viga. Pero nosotros diseñamos en el programa para 0,85 Z por FY. Aquí hay entonces una situación de, vamos a decir, de desbalance. ¿Por qué? Porque mientras en el programa yo estoy viendo que los momentos están en el orden de 0,85 Z por FY, en el comportamiento inelástico ese momento se incrementará en más de 2 veces. De hecho, si yo dividiera este momento probable asterisco entre el MU, siendo este el MU, que tendría 2Z por FY entre 0,85 Z por FY. Si yo elimino esto, me queda 2 entre 0,85. Lo dividimos. Vamos a dividirlo. 2 entre 0,85 me da 2,35. Esto sería igual a 2,35 y es lo que da origen al factor de amplificación sísmica. Porque estamos diciendo, a esa columna le va a llegar 2,35 veces más momento, más fuerza axial, más solicitaciones de las que yo veo en el modelo lineal. Pero además estoy haciendo un análisis muy simple de una viga contra la columna. Pero si ahora yo lo veo como un sistema completo, donde tengo una viga del primer nivel, una viga del segundo nivel, una viga del tercer nivel, una viga del cuarto nivel, y yo pretendiera tratar de resistir en esta columna el desarrollo de todas las rótulas plásticas, este factor se va a hacer más complicado. Porque implicaría que esta columna tiene que ser más resistente que la viga que actúa por acá. Y para que se forme la rótula plástica en el tercer nivel, antes de que el momento en la columna o la fuerza axial produzca esta rótula plástica, es difícil. Por eso la norma utiliza un valor de 3. La norma Garre dice, amplifique el sismo 3 veces y revise la columna para ese sismo amplificado. Pero nos permite omitir los momentos y concentrarse solamente en un problema axial, porque se ha demostrado en diferentes ensayos que aunque la flexión supere la capacidad que tiene el perfil como tiene una buena ductilidad, si hemos controlado las secciones con secciones de alta ductilidad, puede incursionar así que de forma estable en el rango elástico a flexión, pero no así a compresión.
Por eso es que la norma, cuando hacemos la revisión especial de la columna, se enfoca en que al menos la carga axial esté cubierta. Si hacemos la relación de demanda-capacidad y metiendo con el momento, probablemente a lo mejor falla por un 50%, pero si el término axial está bien y no pandea, ese desarrollo inelástico a flexión no termina dando un colapso en la columna. Ahora, si queremos ser mucho más estrictos, porque no sé, la estructura es demasiado importante y a nuestro criterio queremos garantizar que esa columna resiste a flexo-compresión, tendríamos que contemplar los momentos haciendo un chequeo nosotros a mano, porque en este caso el programa, en este caso el ETAPS, omite los momentos para el chequeo especial de la columna. ¿Esto se entiende? Por aquí nos dice, ingeniero, el análisis de esa conexión es para cualquier forma, columna y viga. Bueno, el tema de la conexión tiene que ser precalificada. Cuando entremos al tema de conexiones precalificadas, vamos a ver las limitaciones que hay de altura, de tipos de perfiles, de todas las limitaciones que están alrededor de estas conexiones precalificadas, que es lo que veremos luego. Se pueden utilizar perfiles doble T, se pueden utilizar perfiles tubulares, hay ciertas conexiones que no permiten, por ejemplo, tubulares. Entonces, bueno, vamos a ir viendo el alcance y limitaciones de cada una de estas conexiones. Bien, vamos a ver que por aquí tengo una pregunta. Ingeniero, una pregunta. En el caso en que un sistema SMF use columnas tipo cajas llenas de hormigón, ¿debo cumplir los mismos requisitos o son otros los elementos o son otros para elementos compuestos? Son otros. El tema de miembros compuestos es un sistema aparte, que vamos a verlo también. De hecho, dentro de los pórticos resistentes al momento están los pórticos de sistemas compuestos. Tienen otra serie de verificaciones, tienen otras condiciones y bueno, eso lo vamos a ver dentro de lo que serían los sistemas compuestos. Eso lo veremos. Entonces, si ustedes van de hecho a la norma y buscan los sistemas, ya lo pueden ir leyendo, porque todo eso está explícitamente allí, tanto en la norma que hemos colocado en español como en inglés. Bien. El ejemplo que acaba de detallar es para perfiles tubulares o para cualquier forma. Bueno, es lo que estaba diciendo. Esto es una filosofía conceptual. Esto aplicaría tanto para perfiles tubulares como para perfiles doble T. Solo que en el caso de la conexión, que es lo que comentaba hace unos segundos, hay algunas conexiones que están limitadas solamente a perfiles doble T. Para la columna me refiero, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, pero esta filosofía es tanto para perfiles tubulares como para perfiles doble T, porque es un problema de comportamiento. Esto no tiene nada que ver si el perfil es circular, si es tubular, si es doble T. O sea, el criterio con una fuerte viabilidad se tiene que mantener. Ahora, la zona del panel y este tipo de cosas obviamente está mucho más orientada a un perfil de alma abierta porque es lo que sucede dentro de ese perfil y las planchas de continuidad y las zonas y las planchas adosadas al alma están orientadas en principio a perfiles doble T. Y además es el ejemplo que hemos hecho nosotros hasta ahora. De alguna manera, las columnas tubulares están bastante limitadas en su aplicación para el sistema especial resistente a momento, porque suelen ser perfiles de paredes delgadas, suelen tener problemas de pandeo local, la mayoría de los perfiles que manejamos en el mercado son perfiles livianos. Entonces, para poder utilizar un perfil tubular hay que irse a una serie pesada, una serie de espesores gruesos, y eso ya empieza a ser incómodo incluso a nivel de costo. Entonces, la tendencia cuando se habla de perfiles tubulares es a tratar de manejar estos perfiles que son muy livianos, muchas veces hasta utilizando perfiles doblados en frío, que no son apropiados tampoco. Entonces, cuando vamos a tratar de imponer algún perfil tubular, vamos a encontrarnos bastantes limitaciones en función a la perfilería. Perfecto, vamos a ver si por acá arriba yo creo que me habían dejado algunas preguntas, pero bueno, creo que son las mismas. Todo lo que tenga que ver con sistemas compuestos, lo vamos a ver más adelante. Porque me llegan preguntas de sistemas compuestos, todavía no estamos en un sistema compuesto. Estamos en un sistema clásico de acero. Cuando veamos el sistema compuesto que viene posterior
al buckling restraint, ya nos enfrentaremos a lo que particularmente requiere ese sistema. ¿Está claro? Lo que quería en esta clase era que entendieran el sistema clásico de un perfil, de un sistema, perdón, resistente a momentos con sus perfiles, columnas y vigas, pero un sistema metálico. Entonces quería que esta clase fuera como un complemento para ustedes.